Hola, bienvenido a un video más de Javi Alon. Hoy vamos a hablar de una historia muy interesante de un camarero que vivía como millonario. Pero escuchen, ¿Cómo el chaval conseguía el dinero? Escuchemos esa historia. Año 2013, Melbourne, Australia. Un hombre se dirige aquí. Son las oficinas de uno de los medios de comunicación más importantes de Australia, Herald Sun. El hombre dice tener una historia increíble, una primicia que tenían que tomar antes de que él se vaya a contarlo a la competencia. La historia deja con la boca abierta a los editores. Resulta que el hombre podía hackear los cajeros automáticos del National Australian Bank y sacar toda la plata que quiera cuantas veces quiera. Supuestamente, estos hackeos los venía haciendo desde el año 2011, 2 años atrás. En un principio los editores no le creen, así que el hombre les envía imágenes. Imágenes en las que parece estar viviendo como un absoluto millonario. Viajes, traje de lujo, jets privados, escorts del primer nivel y fiestas privadas en islas paradisíacas. 2 meses después, la historia es publicada en A Current Affair, uno de los principales programas de televisión de Australia. La historia causa un revuelo nacional. El país estaba dividido en dos. Muchos creían su historia, pero era la mayoría los que pensaban que era todo una mentira. Resulta que Dawn Sanders, el protagonista de la historia, no tenía ninguna especialidad técnica ni computacional como para poder realizar tal hackeo, y peor aún, seguía con su trabajo de 9 a 5 como camarero. ¿Quién en su sano juicio que roba millones de dólares en un banco y logra pasar completamente desapercibido sigue trabajando? La gente lo acusaba de buscafama, un tipo Yo con una no. vida normal tratando de llamar la atención. Aunque toda esta polémica Mi estaba a punto de jefe. terminar, con una noticia que iba a sacudir el país. Apenas 5 días después de que la historia es publicada en televisión y se haga furor en toda Australia, Dawn Sanders fue detenido bajo cargos de fraude y robo. Resulta que el hombre ya se había entregado 2 años atrás, pero nadie lo arrestó. En Australia, el eje de la discusión cambió rotundamente. Ahora lo que la gente discutía y nadie podía entender era cómo puede un camarero sin ningún conocimiento de informática hackear y robar millones de dólares del banco más grande del país. ¿Por qué se quiso entregar no en una, sino en 2 ocasiones? ¿Por qué hacerlo de forma tan mediática? Y más inquietante aún, ¿por qué durante 2 años nadie hizo nada? Dawn Sanders era un tipo de 29 años, común y corriente. Vivía con su novia, una maestra de educación religiosa, en un pueblito a 3 horas al norte de Melbourne, donde trabajaba como un camarero de bar. No era el trabajo más glamoroso del mundo, pero no se quejaba. Nunca había mostrado un interés particular en acumular plata o posesiones. Sus gustos eran más simples: una cerveza, apostar a caballos o algún otro deporte y socializar. Dan trataba de hacer esto día por medio. Que sea un día de semana simplemente no era una excusa válida. Por eso, aquel martes, luego de un largo turno de trabajo, se encontraba, ya saben dónde, en un bar, con amigos, tomando. Ya estaban cerrando y se tenían que ir de vueltas para sus casas, que mañana había que volver a trabajar. Así que Dan, ya que estaba medio corto de plata, decidió ir a un cajero automático a poder retirar algunos billetes. Cuando Dan llegó al cajero automático, ingresó su tarjeta de débito. Ahora, para que la historia tenga sentido, es clave entender lo siguiente. Presten atención, porque si no se van a confundir más que yo cuando estaba tratando de entender esto. Dan tenía 2 tarjetas, ambas con el National Australian Bank. Una era una cuenta de ahorro linkeada a una tarjeta de débito Visa, en la cual tenía únicamente $3. La otra era una tarjeta de crédito Mastercard, con un límite de $1000 australianos. Dan, como hombre responsable que era, trató de fijarse cuánto balance tenía en su cuenta de ahorro. Estaba casi seguro que solo tenía $3, aunque prefería verificarlo. Pero la máquina le da un mensaje bien claro: balance no disponible. Viendo esto, decidió que lo mejor que podía hacer era transferir $200 de su cuenta de crédito a su cuenta de ahorro. Ingresó su tarjeta de crédito y ejecutó la transacción, pero una vez ejecutada, le saltó un mensaje que decía transacción cancelada y le escupió su tarjeta. Pero ya sea porque siguió esa voz interna suya o porque estaba 4 pintas de cerveza abajo, decidió intentar sacar los $200 de todas maneras. Volvió a introducir su tarjeta de débito, la que tenía únicamente $3 en su cuenta, y pidió retirar los mismos $200 que minutos antes había intentado transferir desde su cuenta de crédito. Esa transacción que supuestamente se había cancelado. La plata salió. A Dan le pareció extremadamente raro. Le había aparecido transacción cancelada, pero de alguna manera la plata había llegado a su cuenta de ahorro. Algo no cuadraba, pero no le dio muchas más vueltas y volvió al bar con sus amigos con los $200 en la mano. Dan no lo sabía en ese momento, pero la razón por la que este error estaba funcionando era porque estaba haciendo transferencias entre las 12 y las 3 de la mañana, horario en el que los cajeros automáticos de Australia National Bank, de cierta manera, se desconectaban. Por ende, cuando intentaba transferir dinero de su tarjeta de crédito a su cuenta de ahorro, la máquina no era capaz de registrar la transacción de manera correcta. Bueno, volviendo a la historia,
Aproximadamente 1 hora más tarde salieron del bar, a eso de la 1 de la mañana. Dan volvió caminando a su casa y pasó de nuevo por el mismo cajero automático. Durante todo este tiempo estuvo pensando lo raro que fue todo. No terminaba de entenderlo. Su voz interna le decía que se acerque y pruebe, que había algo ahí, una oportunidad que había descubierto. Así que decidió que ya que estaba ahí, podía volver a probar y jugar un poco. Primero se transfirió desde su cuenta de crédito otros $200. Y la plata salió. Luego $500, después 600. Los billetes salían sin ningún tipo de restricción. Dan no lo podía creer. El dinero parecía salir de la nada. Parecía un truco de magia. A lo Jesús estaba convirtiendo el agua en vino. Y ahí es cuando entró en razón. Sin saber nada de informática o tecnología, había podido hackear el Banco Nacional Australiano. Podía crear plata de la nada y de manera infinita. Aunque ya era la 1:30. Buah, voy a parar ahí. Buah. Por favor, chicos, decidme en los comentarios qué vosotros haríais. Buah, parece, claro, hackeó, no sé si era la tarjeta de él pero hackeó, ¿sabes? Hackeó el banco sin saber. Es como tener una tarjeta infinita. Ay, ese banco, mira, ese banco mío hubiera quedado en la bancarrota. Dígame, chicos, ¿qué vosotros hubiese hecho? Tener una tarjeta que podéis sacar dinero infinitamente y sin infinitamente, sin riesgo porque el banco se supone que, bueno, yo no voy a dar spoiler, ya veréis lo que va a pasar. Pero, vamos, que estaría, fuera ese banco no tendría ni uno conmigo. No se hubiera salvado porque, vamos, como dice, ladrón que le roba al ladrón, ¿sabes? De la mañana. Tenía sueño, así que se volvió a su casa. Feliz, contento y con la billetera casi sin poder cerrarse de lo llena que estaba. Adentro había $2.000. Al otro día se despertó y no le dio mucha importancia al asunto. Actuó como si fuera cualquier otro día. Se cambió de ropa, se preparó un café con tostadas y se preparó para irse a trabajar. Aunque parezca ridículo, pensó que todo había sido un sueño. Pero claro, ya cuando se estaba por ir al trabajo, agarra su billetera y se da cuenta que está llenísima de billetes. No tenía que trabajar nunca más en su vida. Se podía dedicar full time a estar de bar en bar con amigos, invitar tragos a la gente y apostar a cualquiera sea el deporte. Su nueva vida estaba recién comenzando. Ese primer día de su nueva vida ya hay un adelanto de cómo iban a funcionar las cosas a partir de ahora. Por la noche, como ya era costumbre, volvió al bar con los amigos. Y esta vez, ahogado en su euforia y felicidad, sabiendo que la plata no era más un problema, le invitó a toda la gente a una ronda de tragos. Y así fueron sus primeras semanas. Dejó su trabajo como camarero y se dedicó full time a comprarse todas las cosas materiales que siempre quiso tener. Se pasaba el día entero de tienda de lujo en tienda de lujo. Siempre. Otra pregunta, ¿qué te paraba ahí, eh? ¿Qué haríais vosotros si hubiese tenido esa tarjeta? ¿Y qué sería esa tarjeta con dinero indefinido, sacar dinero indefinido? ¿Y qué es lo primero que tú comprarías? Bueno, yo compraría, lo primero que me compraría, una casa en República Dominicana, soy dominicano, una casa, Lamborghini, para mí, un Ferrari para mi hermano que le gusta. Ese banco hubiera quedado en bancarrota conmigo. Como digno de cualquier mafioso, con un fajo gordo de billetes en el bolsillo del jean. Un día en su vida empezaba con él literalmente mirándose al espejo y preguntándose: ¿qué tengo ganas de hacer hoy? Ser capaz de retirar miles de dólares de la nada y en segundos era demasiado adictivo. Posteriormente diría: me sentía como un cavernícola descubriendo el fuego. Se empezó a transformar en una especie de Robin Hood, aunque yo lo definiría mejor como el padrino. Cuando un familiar o amigo quería o necesitaba cualquier cosa, solo bastaba hablar con Dan para que él se ocupe y te lo consiga. Como él dijo, estaba abierto a todo. La gente me contaba sus sueños y yo se los cumplía. Le pagaba la universidad o la deuda estudiantil a los amigos. Yo lo haría. Dejaba que ellos vayan al shopping y puedan elegir sin ningún tipo de restricción que se querían comprar. No había límites ni de precio. Hombre, es que tú tienes dinero ilimitado, ¿sabes? Vamos, yo ayudaría a esta gente que yo ni conozco, macho. ¿Qué deuda tú tienes? Toma, venga, vamos para acá. Ven, toma. Te digo que encima yo a los bancos le tengo tirria. Tirria le tengo mala gana, ¿sabes? No quiero saber los bancos porque todos son ladrones. Es que me da, mira, por eso me gusta la película de ladrones que roban a banco. ¿Qué satisfacción me quedo cuando les roban millones y millones? ¡Buah! Es que lo haría, te lo juro, lo haría también, lo haría. Es que, ¡buah! Lo haría.
una satisfacción que madre mía. Ni de cantidad, y empezaron también a organizar viajes a otros lados, provincias de Australia o si no algún lugar hasta de Europa. Y básicamente eso es lo que se dedicaba a hacer que él y sus cercanos puedan tener las cosas que siempre quisieron y nunca pudieron. Cuando le preguntaban por la procedencia de la plata, decía lo que mucha gente que no quiere decir de dónde saca la plata dice. Decía que la ganaba con inversiones, con criptomonedas o con inversiones inmobiliarias. La realidad era muchísimo más simple. Claro, es que es un tema también complicado. Claro, ¿a quién le dices esas cosas tú? Que la gente luego se le va de la boca. Hizo muy bien en no en mentir sobre eso, porque a la gente se le va la boca. Cuando tú tienes una fuente, tú no puedes hablar tu cosa. Eso nada más tienes que saberlo tú y ya está, ¿sabes? Yo no le diría a nadie, ¿sabes? Aunque también tenía sus propios riesgos. Y meter plata de la nada también tiene sus complicaciones. Resulta que 24 horas después de que se hacía una transacción, el banco detectaba que esa transferencia nunca debería haber ocurrido y la revertía, dejando la cuenta en rojo. Así que Dan desarrolló una técnica genial, pero a la vez autodestructiva. La idea era estar siempre un día adelantado al banco. Todas las noches doblaría la cantidad de dinero retirado. De esa manera cubriría la deuda del día anterior y disfrutaría la otra mitad de la plata. Por ejemplo, supongamos que un jueves por la noche retiraba $10.000 y los gastaba en cualquier cosa que se imaginen. Al otro día, viernes, los del banco se daban cuenta de su error e intentaban sacarle esos $10.000. Pero claro, la cuenta ya estaba en cero, ya se los había gastado, así que le cargaban una deuda de 10.000. Ahora lo único que tenía que hacer Dan era esperar a que se haga de noche, ir al cajero y retirar $20.000, 10.000 para cubrir la deuda y los otros 10 para gastarlos. Pero claro, como se podrán imaginar, esto era una bola de nieve. Cada día que pasaba, la deuda se hacía más y más grande, aunque en la realidad a nuestro protagonista esto no le importaba. Buah, a mí me la suda. Mira, ya después que yo he sacado más de 200.000 euros y se den cuenta, porque encima compraré cosas y no lo voy a poner a mi nombre, yo no soy loco, ¿sabes? Métame en preso, hago lo que usted quiera, ¿oíste? Ya cuando ya tú pases esa línea es como que, mira, me la suda. En la semana comía con su novia y amigos en los mejores restaurantes de la zona. Cuando llegaba el fin de semana Todo era día hay que turno de las hacerlo. fiestas, jets privados y las escorts más caras disponibles. En una de sus noches más locas se gastó aproximadamente $100.000 en un jet privado con 20 asientos. Y lo llevaron con amigos, bastantes escorts del primer nivel y literalmente randoms que solo estuvieron en el momento y lugar adecuado. El avión voló 3 horas. Obviamente no se pueden decir las cosas que pasaban ahí adentro. Eso es Solo vivir. puedo decir que estaban en camino a una isla paradisíaca, Bali. Una Hizo vez allí bien. alquilaron un resort entero, incluyendo esas típicas casitas de madera sobre el agua, y se pasaron el fin de semana completo de fiesta. De vuelta en Australia, ya se había ganado la fama de ser el tipo mega millonario que hacía las mejores fiestas de... Perdona que corte de nuevo, pero es que es como tener una varita mágica, es una varita mágica, ¿viste? Es que dinero indefinido. Yo no haría toda esa loquera, ¿eh? Yo no haría toda esa loquera. ¿Sabes? Yo pensaría la cosa, ¿sabes? Porque también, ¿sabes? Con tener tanta gente ir acá, la gente no sabe, no te ha tocado la lotería, eso, la gente ya va a empezar a sospechar. Intentaría ser más discreto, ¿sabes? toda la zona. Estaba viviendo el sueño de su vida. Siempre había sido un chico más, nunca destacó y ahora por primera vez era el centro de atención. Se daba cuenta cómo la gente lo trataba distinto a cuando era un simple camarero, y eso le gustaba. Su residencia en Yarra Valley se hizo famosa. Allí, en aquella mansión, se organizaban pool parties todos los fines de semana al mayor estilo americano. Incluso, en ocasiones, alquilaba un minibús y empezaba a levantar a mochileros que hacían dedo por la calle o que estaban en hostels y no tenían mucho dinero. A todos los llevaba hasta esa mansión. La casa invitaba. Todo esto que estuve A gente contando fue que ni solo en 4 conocía. meses y medio. Aproximadamente gastó $1.600.000. Su vida había cambiado 180 grados. Buah, chaval, en 4 meses, tú. Casi 2 millones, tú. Buah, buah, buah. No, ya, es que ya no hay punto. Ya no retorno. Ya es como que. Después, no, es que ya. No está mal. Yo sigo gastando, yo, te lo juro, ¿eh? Y mal banco. Pero con gusto, con mucho gusto, ¿sabes? Con mucho gusto. Yo sí. La superficie parecía perfecta, pero su vida actual estaba llena de excesos, descontrol, paranoia y culpa. Dan había estado haciendo lo correcto durante la mayoría de su vida.
Y ahora que estaba haciendo las cosas mal, su cuerpo empezó a enloquecer. Empezó a tener ataques de pánico. La culpa era cada vez peor. Una parte de él quería que ya termine todo esto. Del banco a veces lo llamaban para preguntarle, ¿fuiste a tal lugar o compraste tal cosa y tal cosa en esta tienda? Le decían que era simplemente para chequear de que fuera él. Y tiene lógica, o sea, era una persona que estaba gastando miles y miles y miles de dólares. Querían que asegurarse de que no sea una tarjeta que esté robada. Él sentía toda esta situación muy bizarra. Pensaba que lo estaban investigando o hasta siguiéndolo. Vivía con el miedo constante a ser capturado. La paranoia lo estaba destruyendo. Se despertaba totalmente transpirado, tenía pesadillas en las que un equipo de SWAT venía al hotel donde se estaba hospedando, tumbaba la puerta y se lo llevaba detenido como si fuese un narcotraficante. Estaba llegando a un punto límite. En el fondo sabía que lo que estaba haciendo estaba mal. Se cagó. Se cagó. Buah, un dominicano, papi, no se caga. ¿Qué va? Mira, muchachos, yo no hubiera, no. Yo hubiera seguido Rulay que no, ¿sabes? Me hubiera importado una mierda. Mira, muchacho. Chaval, yo hubiera seguido Rulayísimo. ¿Sabes? Eso sí, bueno, Rulay, ¿sabes? No me hubiese importado nada. Estaba robando y no lo quería hacer más. Pero claro, la deuda que tenía era estratosférica. Miles y miles de dólares. Desesperado por recuperar todo, incluso en un momento pensó en jugárselo todo a un color en la ruleta. Era como una última apuesta para poder saldar su deuda y cerrar este capítulo que se estaba convirtiendo en una pesadilla. Finalmente se armó de valor y únicamente 4 meses y medio después de haber encontrado el hackeo, se comunicó con el banco para entregarse. Marcó el número, llamó y una vez se confesó, del otro lado de la línea se limitaron a decirle: ahora está en manos de la policía y nosotros no podemos hablar con usted. La policía le llamará, pero se ha metido en un lío muy gordo. Dan estaba afrontando la realidad. Sabía lo que se le venía. Se había entregado y su vida iba a cambiar por siempre a partir de ahora. Se estaba proyectando en la cárcel. Estaba demasiado asustado. Me voy. Me piro, ¿sabes? Me voy. Muchacho, ¿para qué tenía con tanto cuarto? Me voy. Siempre había hecho las cosas bien. En su vida pensó que iba a pisar una cárcel. Pero media hora pasó, luego 1 hora, después 2 y 3 y nadie venía. Un día, una semana, un mes. Nunca apareció nadie para esposarlo. Y así fue durante 2 años completos. Durante todo ese tiempo dejó de sacar dinero del cajero. Volvió a su trabajo normal y trató de seguir su vida como si nunca hubiese pasado. Pero todavía tenía el tema clavado en la cabeza y no podía seguir adelante con su vida. O sea, ¿quién se roba más de $1,5 millones de un banco, se entrega y no le hacen nada? ¿Iban a aparecer algún día en su casa? ¿Cuándo? Empezó a frecuentar a un psiquiatra para poder aliviar esta ansiedad y culpa que le carcomía la cabeza, y luego de varias sesiones juntos, ambos llegaron a la conclusión de que lo mejor que podía hacer para limpiar su conciencia era entregarse otra vez, esta vez de una manera más mediática. Se dirigió aquí, las oficinas centrales de uno de los medios de comunicación más grandes de Australia, Herald Sun, a contar su historia. Unos meses más tarde, su historia figura en A Current Affair, uno de los programas de televisión australianos más populares. Recién ahí, un poco más de 2 años después de los hechos, fue detenido. Se inició la investigación y el juicio. Finalmente, debido en parte a haberse entregado no en una, sino en 2 ocasiones, Dan Saunders solo fue condenado a 1 año de prisión. Según lo confesó su abogado, el banco no había denunciado a Dan a la policía en un intento de tapar su fallo de seguridad. Luego de cumplir su condena a 1 año, volvió a trabajar como una persona normal, un camarero más en un simple bar, en el mismo pueblito de Wangaratta. Los millones gastados y los fines de semana vividos como si fuese un millonario excéntrico quedaron en el pasado, únicamente como anécdotas con los amigos. Como Dan Saunders dijo, viví lo que muy poca gente pudo, una especie de free trial de 7 días en ser asquerosamente millonario. Ay, no, papi, no, así no. Ay, no. Ya, me dolió, me dolió, te lo juro, Me dolió que fuese ahí a hablar, ¿ves? Tú ves por qué no iban a buscarlo preso. Escuchas por qué no iba, claro, porque el banco no quería, claro, no quería confesar el error que tuvieron. Claro, era error del banco, no error mío. Este tipo podía tener la vida resuelta. ¿Para qué? Cara, es que esa cosa le pasa a gente incorrecta. ¿Viste? ¿Por qué no me pasa a mí? Ay, Virgen de la Alta Gracia. Por favor, papá Dios,
mándame esa vaina, que mi tarjeta, me hagan eso a mí, y tú verás, ¿sabes? Vamos. Ay, Virgen de la Altagracia, increíble. Chicos, por favor, decidme en los comentarios qué le ha parecido este caso y bueno, ¿qué haríais vosotros? ¿Sabes? ¿Qué haríais vosotros en esa situación? Tener una tarjeta ¿sabe? Una tarjeta con dinero indefinido, el banco, ¿sabe? No te iba a llamar más nunca porque él intentó entregarse una vez, dos veces, hasta que tuvo que ir a un esto de los medios súper conocido allí y contar su historia hasta que ahí los bancos, la policía, claro, al final, claro, tuvieron que ya meter mano con eso. Pero mira, los bancos no querían llamarlo por eso, porque no querían conocer la falta. Si que era falta del banco. El banco ya lo sabía seguramente. Sabía que había un hacker que le estaba cogiendo dinero. Es que el banco tiene tanto dinero que, mira, es como que, mira, tío, ya está. Así que bueno, nada, ha sido todo por hoy. Y nada, chicos, decidme en los comentarios qué haríais vosotros. Venga, un saludo, se me cuida. Bye bye.